Muy buenos días, bienvenidos todos. Vamos a dar inicio a la charla virtual COVID-19, vacunas y psoriasis. Un momento, por favor. Bien, mi nombre es Mayvi Pérez y soy líder APAPSO Perú. También soy paciente desde hace ya 10 años. Y bueno, el día de hoy vamos a presentar a la doctora Fara Novoa. Sin embargo, vamos a dar las pautas principales para todos los asistentes para que puedan considerarlo durante la charla. Antes de iniciar, se les recuerda a todos los asistentes que deben mantener, por favor, sus micrófonos silenciados durante toda la actividad. Todas las preguntas se realizarán a través del chat del Zoom y los iremos respondiendo en orden con el apoyo de la doctora. Es importante también que tengan en cuenta que esta es una charla informativa. No podremos responder preguntas sobre diagnósticos o tratamientos específicos, ya que para eso sería necesario tener una consulta presencial o virtual con un especialista. Si desean orientación sobre casos específicos, nos pueden escribir por interno a través de las redes sociales de APAPSO Perú o al correo electrónico informes@psoriasis.org.pe. Estén atentos, por favor, porque al finalizar se indicará cómo participar en el sorteo de los productos y los ganadores deben recoger los productos en Lima. Bien, el día de hoy, como ya les adelantaba, contamos con la presencia de la doctora Fara Novoa Bosa. Ella es egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, dermatóloga en práctica privada en la Clínica Especialidades Médicas, Clínica Jockey Salud, Consultorio Dermatológico Grupo Novaderm y miembro de la Sociedad Peruana de Dermatología, miembro del Círculo Dermatológico del Perú, miembro de la Academia Americana de Dermatología y miembro de la Academia Europea de Dermatología y Venerología. También es coordinadora nacional Global Psoriasis Atlas y además también es asesora médica en APAPSO Perú. Hoy nos acompañará con este tema tan importante para todos los pacientes, COVID-19, vacunas y psoriasis. Doctora Novoa, le damos la bienvenida y agradecemos que nos acompañe en esta mañana compartiendo sus conocimientos y experiencias con toda la comunidad de APAPSO. Buenos días con todos. Más bien agradecer a Paxo Perú por la oportunidad que me da nuevamente de estar con ustedes. En realidad el tema de vacunas es un tema bastante denso. Entonces, como bien ha dicho Mayvi, esto se trata de una charla informativa. ¿Qué quiere decir? Lo he elaborado de la forma más simple que se pueda para que la idea es que todos puedan llevar el mensaje muy claro a casa y de repente compartirlo con familiares o amistades. Porque en el día de hoy hemos visto de que nos bombardean de información, que la vacuna sí, al día siguiente nos dicen la vacuna no, y entonces todo eso en sí nos genera muchas dudas, tanto como pacientes o como familiares, allegados, y bueno, finalmente todos queremos tener información certera de lo que sucede. Entonces, en esta exposición yo va a constar de una parte un poquito densa, que es la parte informativa sobre las vacunas, y luego ya vamos a irnos orientando a la parte en realidad de lo que aquí, ¿no? Los pacientes con psoriasis, artritis psoriásica, de repente necesitan saber durante todo este proceso de vacunación que ya se está llevando a cabo en nuestro país. Entonces, voy a compartir pantalla. Muy bien. Entonces, vamos a empezar.
¿qué cosa es una vacuna? Una vacuna es un producto capaz de generar inmunidad contra una enfermedad. ¿Y de qué manera lo hace? Estimulando la formación de anticuerpos. Este es el objetivo y la finalidad de una vacuna. Entonces, aquí rápidamente, por ejemplo, ¿no? Siempre, de repente, ha sido una cosa inconsciente del año al año que de repente a nuestros hijos o nosotros mismos íbamos cumpliendo un calendario de vacunación, pero de repente no tenía esta importancia de ahora frente a esta nueva enfermedad que nos ha hecho virar los ojos a tratar de comprender cómo se lleva a cabo todo este mecanismo. Entonces, ¿qué ocurre o cuál es la finalidad de una vacuna? Que nuestro organismo, frente a un patógeno existente, genere un anticuerpo que sea capaz de neutralizarlo y no generar la enfermedad o las complicaciones de ella. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí la vacuna, el sarampión, ¿no? El sarampión con el antígeno. ¿Qué cosa es un antígeno? Es la parte del virus o de la bacteria o del germen que es capaz de generar este anticuerpo. Así también tenemos, por ejemplo, el virus de la varicela, el virus de la gripe, la influenza, por ejemplo, y, novedad, tenemos este patógeno nuevo con este virus del SARS-CoV-2, ¿no? Y para lo cual no generamos ningún anticuerpo. Entonces, ¿qué ha ocurrido con esta enfermedad? Nuestro cuerpo, al tener un nuevo contacto con este nuevo patógeno, pues trata de una forma aparatosa de generar estos nuevos anticuerpos, ¿no? De tal forma que ante una nueva exposición, de repente ya nuestro cuerpo va a generar células del recuerdo que van a tratar de manejar la enfermedad. Esta es una enfermedad muy agresiva. Se dice que un bajo porcentaje son los casos severos y la mortalidad, pero definitivamente vamos viendo con el transcurso de los meses nuevas variantes, ¿no? Que son más altamente contagiosos o de repente hace que evolucionemos a cuadros rápidamente severos y pues lleguemos a cama UCI o finalmente a desenlaces fatales. Entonces, he ahí el objetivo de toda la ciencia que se ha volcado rápidamente en la búsqueda de una nueva vacuna para tratar de combatir esta enfermedad. Entonces, ¿cuál es la función de una vacuna? Es entrenar y preparar las defensas naturales del organismo, de tal forma que cuando nosotros podamos entrar en contacto con el virus en sí, nuestro cuerpo ya esté preparado y ya lo pueda reconocer y de repente pueda neutralizar en una fase temprana y prevenir de esta forma la enfermedad o de repente los efectos más agresivos que puede provocar. Básicamente eso es lo que le he dicho, ¿no? Entonces, normalmente es así como funcionan las vacunas, ¿no? La vacuna es un pedacito del virus, ¿no? Que se nos introduce a nuestro cuerpo y nuestro cuerpo de una forma, de repente, no tan exagerada como ocurre al entrar con el contacto con el virus, genera un anticuerpo nuevo y de alguna forma nos mantiene protegidos. ¿Qué ocurre? ¿Cómo son las fases de la búsqueda en la vacuna? No es fácil, no es sencillo. Y yo sé que aquí de repente la mayoría está bastante informada acerca del proceso que se ha llevado a cabo. Pero igual me gustaría explicarlo por si por ahí quedase algo, ¿no? Porque dicen, sí, pero ¿por qué nos van a poner algo que de repente no han tratado? Y X motivos que nos hacen dudar de repente acceder a este proceso de vacunación. Entonces, cuando nosotros o cuando los científicos o los grandes laboratorios buscan una vacuna, existen varias fases. Existe la fase preclínica, ¿no? Que es in vitro e in vivo en animales. Existe la fase clínica, la fase 1 del ensayo clínico, donde básicamente se busca que este nuevo producto sea seguro para nuestro organismo. Ese es el primer paso, buscar la seguridad. En una siguiente fase ya se busca la dosis,
necesitaré 1, 2 dosis, y también se continúa evaluando la seguridad. Ya en un ensayo clínico de fase 3, se lleva a cabo con una gran cantidad de voluntarios, ahí es donde ya se busca la eficacia y la seguridad. La eficacia, esa palabra que de repente en estos últimos meses todos estuvimos escuchando en los diversos medios de comunicación. Y en la cuarta fase ya entramos a la fase del monitoreo del medicamento, porque cualquier medicamento, sea vacuna, la pastillita para la presión, la pastillita que tomo para controlar de repente mi colesterol, todos han seguido este modelo, ¿no? Y entonces cuando ingresa ya a la población en general, cuando se ha definido que es eficaz y seguro, ya ingresa este medicamento a la población en general y ya es regulado para su venta. No es que todo queda ahí, sino que los laboratorios tienen el deber de seguir monitoreando a todas estas personas que van consumiendo los productos e ir evaluando y monitoreando si es que en el transcurso del tiempo van a ir presentando algún efecto adverso que quizás pueda o generar la suspensión del consumo del medicamento y el retiro consecuente, o de repente es un llamado de atención para que la población en general esté informada de cierto efecto adverso que podría ocurrir y no sentirse de repente angustiado o de repente mal informado, ¿no? Es el deber de todo laboratorio seguir todos estos ensayos, estas fases para un ensayo clínico de cualquier droga. Entonces, cuando uno ya está vacunado, ya es como si uno tuviera un escudo protector, ¿no? Entonces, una vacuna va a proteger a una persona, pero también se habla de que hay esta protección comunitaria. ¿Por qué? Porque siempre dentro de nuestra sociedad van a haber personas por alguna u otra condición que no van a poder cumplir los requisitos para poder vacunarse. Pero, ¿qué ocurre? Cuando varias personas de la población ya se han vacunado, entonces estas personas evitan contraer el microorganismo o el germen. Por lo tanto, indirectamente van a proteger a aquellas personas que no han podido vacunarse. Es así como se controla. Finalmente ese se llama el impacto que tiene la vacuna sobre una población, ¿no? ¿Cuánto logró disminuir la enfermedad, ¿no? En base a la vacuna que yo utilicé. Este es el objetivo final que se da después de muchos años y seguimiento y observación. Y eso es lo que nosotros tenemos con las vacunas tradicionales, como al inicio vimos del sarampión o la varicela. Ahí es el objetivo donde debemos llegar. Entonces, ¿estas condiciones se cumplen para las vacunas contra el COVID-19? ¿Qué creen ustedes? Aún no. ¿Por qué? Porque, miren, hablando de la palabrita eficacia, ¿no? La eficacia no es solamente dice, evita la enfermedad, y no es algo tan sencillo, porque la eficacia se mide en varios puntos de la enfermedad. La eficacia se puede medir a nivel de la prevención de la infección, o sea que yo no me evito de adquirir el virus. Luego, la eficacia también se puede medir en base a que yo adquiero el virus, pero no desarrollo una enfermedad. La tercera parte donde se puede medir una eficacia es cuánto yo prevengo de hacer de repente una enfermedad moderada a severa que me lleve al hospital. La otra fase es cuánto esta vacuna me evita de yo hacer un cuadro ya muy severo y llegar a la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Y esta es la parte más triste, ¿no? ¿Cuánto previene esta vacuna que yo me muera? Y hay una parte también final que la habíamos tratado anteriormente, que cuánto esta vacuna que yo me aplico evita que yo siga transmitiendo a mi comunidad la enfermedad. Entonces,
En la vacuna del COVID-19, recién estamos evaluando estos 2 puntos de eficacia. Por eso es que muchas veces nosotros, de repente con justa razón y por la desesperación que vemos en nuestro entorno, en las noticias del día a día, decimos, ¿no? Sí, yo quiero una vacuna, pero quiero una vacuna que haga que no me enferme. O de repente, perdón, acá, que haga que no me enferme. O de repente, no quiero vacunarme con algo que me evite que coja el virus, ¿no? Pero realmente estamos en unas fases todavía muy tempranas. Si bien las vacunas existentes han cumplido los pasos de las fases de los ensayos clínicos comunes de forma acelerada, eso sí, porque obviamente esta es una lucha contra la muerte, entonces todos los organismos dedicados a la aprobación, la seguridad de los nuevos fármacos han hecho como aprobaciones de urgencia, ¿no? Para que esto pueda ser rápidamente utilizado en la población en general. Pero hay que tener en cuenta que la eficacia de las vacunas, ¿no? Y es en todas las que vamos a ver ahorita, prácticamente están al 100% de que yo haga en cuadros graves de la enfermedad o de prevenir la muerte. Entonces, por eso es que nos confundimos un poquito cuando vemos, sí, este tiene la eficacia del 60, no, este del 70, del 80, del 90, y nos mareamos con tanto número. La OMS, si bien dice de que toda la vacuna para ser admitida tiene que tener una eficacia de más del 50%, nosotros o los investigadores lo que están evaluando es que básicamente se prevenga estos dos objetivos, ¿no? De repente con el tiempo, ¿no? Y es lo ideal, como sucede con las vacunas clásicas, ya la eficacia se irá viendo para prevenir la infección o para prevenir la enfermedad. Aunque, por ejemplo, la vacuna Pfizer sí ha medido su eficacia a este nivel, ¿no? Y entonces, de repente eso es una etapa muy temprana, pero uno de sus beneficios diría que podría evitar esta parte. Pero enfocémonos en esto, por favor. Estas dos cositas que son bien importantes y que tenemos que tener en cuenta a la hora de valorar el acudir o el aceptar la vacunación. Entonces, en febrero del 2021 ya había por lo menos 7 vacunas distintas que los países habían empezado a administrar en 3 plataformas. Ahora le voy a explicar qué cosas son las plataformas. Concediendo la prioridad en todos los casos a las personas vulnerables. Por eso viene ahí el significado de fase, ¿no? Las fases de vacunación, que se ha priorizado a nivel mundial a todas las personas que están en primera línea, ¿no? Los médicos, las enfermeras, los policías, los bomberos y las personas, los mayores, ¿no? Porque se vio a un inicio que las personas mayores de 60 años tenían mayor riesgo de mortalidad. Y acuérdense de lo que acabamos de ver, ¿no? Sobre qué van dirigido en una primera etapa estas vacunas, sobre la eficacia de evitar llegar a cuadros graves o de morir. ¿Y quiénes son los que tienen más riesgo de morir? Son las personas mayores de 60 años o con comorbilidades. Entonces, por eso es que de repente estas son estrategias que a nadie se le ocurre, ¿no? Dicen, no, vamos a hacer esto y lo otro, ¿no? Finalmente el criterio de priorización para las vacunas es este, las personas vulnerables. Pero hay que tener en consideración de que de repente todas esas vacunas que escuchamos, la Pfizer, Sinopharm, no son las únicas que existen y no son las únicas con las que nos vamos a quedar. Por eso no es que de repente tengamos un ánimo negativo, porque en este momento hay más de 200 vacunas experimentales en desarrollo. ¿Qué quiere decir? Que de repente por ahí en estos meses aparece una que de repente tiene una mejor eficacia, tanto en esos 2 puntos principales como que les mencioné, como de repente un punto de evitar realizar la enfermedad. Entonces, esto va a ir cambiando y también tengan en consideración
que a partir de este último slide, todas las cosas, esta información que les voy dando puede variar. Puede variar de día a día, de mes a mes, la próxima semana, de repente, y no hay que caer en la confusión. No, es que la doctora dijo, toda esta información es cambiable, variable, de acuerdo a todos los resultados que vayan arrojando en la investigación, porque ellos no es que ya prepararon la vacuna y ahí se quedaron, sino ellos están en constante monitoreo de lo que va sucediendo, ¿no? Y las fases de los ensayos clínicos continúan corriendo, no es que sean en un país nada más, sino que una misma vacuna se va probando en diferentes poblaciones. Es por eso de que las vacunas, por ejemplo, pueden tener una eficacia en cierta región, pero en otra región, por ejemplo, cae esa eficacia y eso se debe muchas veces a las variantes que existen en esa población. Y también al tipo de población, la altura también puede generar o condicionar de repente una afección a la respuesta de la vacuna. Entonces, todo esto es cambiante, todo esto es variable, yo sé que nos estresa, pero finalmente, cuando tengamos que de repente buscar orientación y no de repente inundarnos con todo lo que nos llega por el WhatsApp o vemos por el internet, busquen los medios oficiales o de repente las personas, la asociación, por ejemplo, APAXO les puede que está siempre trabajando de la mano con los médicos, ¿no? Con dermatólogos, reumatólogos. Vamos a tener la información a la mano y de repente de alguna forma poderlos orientar. Pero no caigamos en el tema de negativismo, de repente no sé qué hacer, uno me dice otro. Entonces siempre busquemos informaciones oficiales o de la mano de los profesionales de la salud. ¿Cómo funcionan las vacunas frente a la COVID-19? Entonces, este es uno de los gráficos que los ven ahí medio complicadito, pero yo se los voy a explicar de forma fácil y rápida. De repente las que nos interesan, ¿no? Son esas que están actualmente usándose en nuestro país, que es la Sinopharm y la Pfizer. Entonces, ¿cómo actúa la vacuna Sinopharm? La vacuna Sinopharm es una vacuna de virus inactivado. ¿Qué quiere decir? Que el virus se inactivó mediante un tipo de mecanismo en el laboratorio y esta se inocula. ¿Qué cosa hacen nuestras células? ¿No? Reconocen esta sustancia que es extraña para nuestro organismo y comienza a estimular una respuesta inmune. Ahora, nuestro organismo es bastante complejo. O sea, el hecho de decirles se genera la respuesta inmune ya no es tan sencillo, ¿no? Miren ustedes que aquí es todo un mecanismo que una célula le pasa la voz a la otra y todas actúan en conjunto. Finalmente hay unas células que siempre van a estar recordando esta proteína extraña o este virus atenuado extraño con lo que interactuaron. Es ahí donde se va a ir generando los anticuerpos, ¿no? ¿Y cómo es que actúa la vacuna Pfizer? Esta vacuna se está utilizando por primera vez a nivel mundial. Nunca antes se había utilizado, pero sí ya, o sea, hacía varios años que los investigadores ya la estaban elaborando. No es que de pronto se les ocurrió y sacaron la vacuna de ARN mensajero, tampoco es así, sino era una vacuna cuyo mecanismo ya la venían elaborando. Y como se dio el caso de la pandemia, bueno, dijeron, vamos a utilizarla en este contexto. Entonces, ¿cómo es que funciona esta vacuna de ARN mensajero? Entonces, lo que hacen es coger o elaborar, mejor dicho, un ARN que es una molécula que cuando ingresa le dice a nuestras células, ¿sabes qué? Yo tengo información, esta información es como si fuera un chip, digamos, ¿no? Ingresa a nuestra célula y nuestra célula a este nivel que se llama citoplasma, por si acaso no ingresa al núcleo, a este nivel, esto como que nuestra célula empieza a decodificar, se llama el proceso, ¿no? Entonces comienza a decodificar, empieza a leer, es como si le mandara una clave. Entonces empieza a leerlo y lo que dice esta información es que se desarrollan proteínas virales, ¿no? Es la famosa proteína Spike.
Entonces, de esta forma se desarrolla interiormente en nuestras células las proteínas virales, la cual, al ser reconocidas nuevamente por nuestro organismo, estimulan la inmunidad. Entonces, es un mecanismo complejo, novedoso, pero también tiene sus, de repente, el tema de que es una vacuna muy sensible, ¿no? Por eso es que tiene que estar a bajo grado de temperatura, lo cual también ha sido un obstáculo en el tema de repente, cómo llegar a la forma de que pueda ser distribuida a todo nuestro país, ¿no? Entonces, este es como un pequeño obstáculo, el tema del almacenamiento. Entonces, estos dos mecanismos de acción de las vacunas son las que estamos actualmente usando en nuestro país. Ahora, sí habrán escuchado también la famosa vacuna Moderna que se está usando en Estados Unidos. Entonces, es lo mismo, ¿no? Es un ARN mensajero. Luego también tenemos las vacunas con vectores víricos, que muchos han escuchado, la AstraZeneca, la Johnson & Johnson y la Sputnik. ¿En qué consiste o cómo actuaría esta vacuna con vectores víricos? Como bien dice su nombre, lo que han hecho en el laboratorio es utilizar un virus modificado, o sea, un virus manipulado, que le han puesto ahí también una información de la proteína viral del SARS-CoV-2, del coronavirus. Entonces, este virus va a nuestro organismo y solamente es como, digamos, para que lo puedan entender, es como un delivery, ¿no? Porque este virus inactivo no va a tener un proceso de replicación internamente en nuestro cuerpo, que a veces eso sí genera pues un poco de angustia cuando uno dice, uy, me van a poner un virus y adentro del virus del coronavirus y entonces voy a tener doble infección. No es así. Este virus modificado ya está codificado para no replicarse en nuestro organismo y se va a ir desechando. Lo único que hace es llevar la información del coronavirus, nuevamente se hace la formación, ¿no? Estimula la formación de las proteínas virales y a raíz de esto nuestro organismo va a reconocer el elemento extraño y va a provocar la inmunidad. Entonces, finalmente, sea uno u otro mecanismo, el objetivo final es lograr la respuesta inmune con la formación de anticuerpos. No sé si quedó claro. A ver, Maybi, por favor, pregunta. Si no, si alguien de repente desea que por ahí repita alguna parte del funcionamiento de las vacunas. Sí, doctora, creo que por ahora todo está claro. Si Todo no bien. para el caso, al final vamos a responderle las preguntas que pongan por el Zoom, por el chat. Gracias. Ok, entonces vayan mandando sus preguntas por el chat. Entonces, acá llegamos a la famosa eficacia, ¿no? Que de repente vemos y nos asustamos. Entonces, como les dije, esto es un número que si bien va saliendo conforme van avanzando los ensayos clínicos, pero por ejemplo, vemos a la Sinopharm, ¿no? Que al inicio nos dijeron de que tenía un 72.5% y luego ya bajamos a un 63% con el ensayo clínico que se había realizado acá. Pero recuerden de que independientemente de este número, todas estas tienen un alto porcentaje o una alta eficacia en prevenir las formas graves o la muerte, ¿ya? Entonces, independientemente de estos números que ustedes pueden ver acá, de que uno, obviamente, pues, ¿no? Pfizer dice 95%, Moderna 94%. Quiere decir que sí, ¿no? Que es cierto, como les había comentado, podrían tener cierto efecto también sobre evitar contraer el virus o sobre evitar desarrollar la enfermedad. Pero finalmente estamos en un tema, una carrera en realidad, ¿no? Una carrera en la cual nosotros buscamos proteger la vida y que la mayoría de personas pues salga bien de la enfermedad. Entonces, por lo tanto, tenemos que considerar que poniéndonos cualquiera de estas vacunas, nosotros vamos a poder llegar o evitar estos cuadros graves o la mortalidad.
Entonces, con estos datos podríamos decir, sí, estamos todo ok, todo bien, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Recuerden que estamos en estas fases, ¿no? Donde cualquier cosa puede suceder. Y sí, pues, ¿no? De pronto nos levantamos y leemos esta noticia, ¿no? Que de pronto Sudáfrica deja de usar la vacuna AstraZeneca o de repente aparecen los casos de trombosis. Pero es que hay que tomarlo con calma, porque acuérdense que les dije, ¿no? Que las vacunas van a desarrollar cuál efecto adverso o van a de repente funcionar menos en determinada población y dependiendo de la variante que ésta tenga. Entonces, ¿y qué ocurre nuevamente aquí? Cuando se evidencia un efecto adverso que está provocando, provocándose de repente en muchas personas, lo que se hace es suspender para volver los investigadores ven el estudio, ven qué cosa está fallando. En el caso extremo retirarán la vacuna o en el caso extremo corregirán lo que falta o mirarán, ¿no? Si ese efecto que se ha visto realmente está relacionado con la vacuna, que es lo que está sucediendo con estos casos de trombosis con AstraZeneca, ¿no? Finalmente los están en revisión, no es que hayan retirado la vacuna, sino que están en revisión. Y en el caso de Sudáfrica, pues sí vieron de que su variante, la eficacia de AstraZeneca en la variante no era muy buena, entonces han decidido cambiar por otro tipo de vacuna. Ven, y nuevamente, ¿no? Por ejemplo, esta noticia era del 20 de marzo. Y el día 22 de marzo ya sale esto, ¿no? Entonces, el hecho de encontrar a veces noticias un poco contradictorias no nos debe llamar la atención, porque como le digo, ¿no? Se para el estudio, se analiza bien, aparte de que, por ejemplo, en el caso de AstraZeneca, se vio de que estos efectos se habían provocado en sus grupos de estudio de Europa, y sin embargo, habían ellos tenido otros grupos de investigación en Estados Unidos y en Latinoamérica, ¿no? Y cuando salió esta noticia de la efectividad de los coágulos de sangre, ellos justo terminaban de evaluar la investigación que habían hecho en Estados Unidos y en Latinoamérica, en Perú han hecho y en Chile también, y se vieron de que no, ¿no? De que en esta población al menos estos riesgos no eran, o no había aparecido, o eran mínimos, ¿no? Por eso es que ellos deciden, ¿no? Decir, vamos a continuar con la vacunación siempre y cuando de la mano haya un equipo de monitoreo. Y es más, o sea, lo que ha hecho AstraZeneca ya no es que ellos mismos van a investigar qué ocurrió con este tema de los coágulos, sino han llamado a una comisión, ¿no? Imparcial, que no tiene nada que ver con el estudio, para que ellos puedan dar de repente una, un veredicto que no cree conflictos de interés, ¿no? Para que la población en general esté segura y vea de que no, si es mi vacuna, claro, yo voy a decir que no pasa nada, pero sí han traído un equipo que justamente está evaluando este tema de los coágulos para proseguir con la vacunación en el resto del mundo. Sí, todo en mayúsculas. Entonces, vamos a la siguiente pregunta. ¿La vacuna contra el COVID evita enfermar o contagiarme del virus? No sé si pueden escribir ahí a través del chat, porque quería hacerlo un poquito interactivo, para no de repente, ya pasamos la parte más densa, y de repente ustedes contestando por el chat, puedan más o menos, y yo ir viendo también si es que me van entendiendo la charla. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? No. Hemos dicho de que la eficacia ahorita está orientada, la vuelvo a repetir por más que parezca pesado, ¿no? Evitar hacer cuadros graves y evitar la mortalidad. Entonces, por eso todavía no podemos decirnos, ya me vacuné y ya no me va a pasar nada, ya no voy a adquirir el virus. ¿Cuánto dura la protección de la vacuna? Será una inmunidad a largo plazo,
a corto plazo, me tendré que revacunar de aquí a 1 año, a 2 años, aún no se sabe lamentablemente, ¿no? Pero lo que se sabe es que lo que han dicho los investigadores es que probablemente no sea una inmunidad que se genere de por vida, pero lo más próximo que se está viendo o lo que se está evaluando es que al menos tenga una protección a 2 años. Entonces, vamos entrando un poquito ya más al tema. Si tengo psoriasis, ¿debería evitar vacunarme? A ver por ahí si van respondiendo en el chat. No, no, porque ya hemos visto de que en una primera fase, recuerdan cuando hicimos la charla, ¿no? De que qué riesgoso, ¿no? Es para un paciente con psoriasis el poder adquirir la enfermedad. Entonces se vio de que no había ningún riesgo mayor con respecto a la población en general, ¿ya? Entonces sucede lo mismo con las vacunas. Entonces, el ser paciente con psoriasis, por ejemplo, a mí no me genera ningún riesgo y por lo tanto sí debería vacunarme. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? Son las comorbilidades. ¿Qué son las comorbilidades? Son las enfermedades que acompañan al paciente. Si yo tengo psoriasis, aparte tengo presión alta, soy obeso, soy diabético, tengo el colesterol elevado. Entonces, por más que la doctora me haya dicho, tengo psoriasis, no hay... Entonces, pero si tú tienes esas enfermedades que te acompañan y esas enfermedades de alguna forma no están bien controladas, entonces, uno, sí tendrías riesgo a de repente a enfermar en cuadros moderados de coronavirus, ¿no? Y dos, de repente puede ser un paciente que en este momento, en el momento que tu médico te evalúa y no tus enfermedades que acompañan a la psoriasis no están bien controladas, quizás dependiendo de la evaluación del médico te diga, en este momento todavía no te puedes vacunar. ¿Ya? Entonces tengan muy en claro esto, por favor. No es que ya tengo psoriasis y les he dicho que sí, no debería, pero aquí el riesgo, y se ha visto en diversos estudios, que el riesgo no es tanto de la psoriasis, sino el riesgo son de las enfermedades que muchas veces los pacientes con psoriasis tienen más tendencia a realizar. Entonces, no solamente deberíamos tener controlada la psoriasis, sino todo nuestro organismo en general. ¿Qué medicamentos podrían interferir con la respuesta a la vacunación? ¿Yo debería suspender algún medicamento? De repente ya viene mi vacuna, ¿qué hago, no? Entonces, siempre, o sea, esta información que le voy a dar aquí es en general, pero siempre quien va a tener la última palabra es su médico tratante, ¿ya? Con esta charla es informativa, es general, nos dan ahí los puntos básicos, pero quien tiene finalmente la última palabra es el médico tratante. ¿Qué se ha visto en este caso? Se ha visto que, por ejemplo, en realidad todavía no se ha hecho estudios clínicos de las vacunas contra el COVID-19 en pacientes exclusivamente con psoriasis, sino que se ha hecho en personas de la población en general, ¿no? De la gran capa poblacional. Pero existen otras vacunas que vamos usando, por ejemplo, las vacunas de la influenza y la vacuna del neumococo. Y para esas dos vacunas sí se han hecho estudios en pacientes con psoriasis. ¿Qué se ha visto en estos estudios? Que el metotrexate podría disminuir de repente la respuesta a la vacuna, ¿no? Entonces, sobre todo a la vacuna de la influenza. Mientras tanto, que el anti-TNF y el inhibidor JAK disminuiría la respuesta a la vacuna del neumococo, ¿ya? En base a esos estudios, porque obviamente no da tiempo, ¿no? No da tiempo de repente voy a agarrar un grupo, estudio la psoriasis, los vacuno, o sea, nos vamos a demorar mucho tiempo, y esto es una carrera contra el tiempo, ya les había dicho. Entonces, en base a este conocimiento de estas vacunas, que ya se tienen estudios, entonces en base a eso se ha dado recomendaciones.
En primer lugar, la recomendación es, si te vas a vacunar, no debes de suspender tu medicación, ¿no? Si te vas a vacunar, primero, si tienes un cuadro de psoriasis de repente moderada, severa, o tienes comorbilidades, deberías ir a tu médico tratante para que pueda evaluar el medicamento actual y ver si continúas o suspendes. Entonces, en base a esta experiencia que se ha visto con estas vacunas anteriores, se sugiere, ¿no? Se recomendaría que pacientes que estén con metotrexate de repente deberían suspender 2 semanas posterior a la vacunación para que la vacuna pueda hacer el efecto real sobre nuestro organismo, ¿ya? Y con con los anti-TNF, y los inhibidores JAK, de repente esas sí deberían conversarla con su médico tratante. En realidad ellos dicen, el estudio en general, como es de Estados Unidos, es el grupo de trabajo de COVID-19 que está dentro de la Asociación Nacional de Psoriasis de Estados Unidos. Ellos, como están vacunándose con Pfizer, dice, con Pfizer no hay ningún problema, tú puedes vacunarte con cualquiera de ellos, ¿no? Pero en el caso nuestro, por ejemplo, que estamos con Pfizer y estamos con Sinopharm, yo consideraría que en el caso de Metrotex de repente está más claro, ¿no? Pero en el caso, si es que ustedes usan alguno del resto de medicamentos, podrían consultarlo con su médico tratante. En cuanto a la citetrin, el apremilast y la ciclosporina, no hay evidencia, existen estudios clínicos con ningún tipo de vacuna en pacientes con psoriasis. Pero, por ejemplo, las recomendaciones de las guías, tanto americana como europea, recomiendan de que no había ningún problema en que los pacientes que estuvieran consumiendo ese tipo de medicación podrían evitar la vacunación. Con tranquilidad podrían acudir. ¿Cuáles son los efectos luego de la vacunación? Generalmente son el dolor y la inflamación en el punto de inyección, el cansancio, dolor de cabeza, mialgias, artralgias y fiebre. Hasta el momento, son los efectos con mayor frecuencia que se ha visto. Entonces, por lo tanto, podríamos decir de que estas vacunas son seguras. ¿La vacuna podría activar mi psoriasis? Esa es otra pregunta interesante, ¿no? Se ha visto que no. Lo que sí se ha visto es que durante el periodo, si es que uno adquiere el virus y hace la infección, ¿no? Podría activarse la psoriasis. Pero no se ha visto que esto tenga relación directa con el virus. Más bien, de repente, por el tema de la ansiedad y el temor, podría ser el estímulo de la reactivación, pero se ha visto que cuando reactiva, no reactiva de forma severa, ¿no? Se reactiva de una forma leve. Entonces, ¿qué recomendaciones en general? Nuevamente vuelvo a repetir, ¿no? Las recomendaciones para que una persona, un paciente con psoriasis, deba vacunarse. Si la psoriasis está controlada, pues tranquilamente. Si tienes alguna comorbilidad y está controlada, con tranquilidad. Pero si ya tienes una psoriasis moderada, severa, tienes comorbilidades, diabetes, hipertensión, obesidad, lo primero es ir al médico tratante. ¿Ah? Entonces, estas son unas recomendaciones en general. Creo que mucho no se ha tomado en cuenta y por eso escuchamos las noticias, ¿no? Se vacunó y le dio la infección y acabó en UCI y entonces otra vez se vuelven a asustar, ¿no? Entonces, lo que se dice en las guías generalmente es que si un paciente presenta fiebre de 38.5 a más, debería esperar o debería retrasar el periodo de vacunación. Sin embargo, se dice que personas con una fiebre leve o de repente con síntomas de un proceso gripal leve, sí podría vacunarse. Pero yo considero, ahí sí, este es mi punto de vista personal, yo considero que si tienes algún síntoma de sospecha de COVID, si estuviste en contacto con una persona diagnosticada en los últimos 10 días, o si vives con un familiar diagnosticado de COVID-19, primero tengas la certeza de no tener la enfermedad, porque recuerden que una de las contraindicaciones de vacunarse
es tener la infección activa. Entonces yo sí al menos sería más cuidadosa en ese sentido, ¿no? Ya uno está con dolor de cabeza, una gripecita o diarrea, que es un síntoma que se ha visto mucho en esta segunda ola, de repente sí me lo tomaría con calma, ¿no? No por de repente, no, ya quiero vacunarme, que pierdo la fecha, no. O sea, acuérdense, ¿no? Si una persona se vacuna estando con la infección activa, probablemente haga un cuadro moderado a severo. Entonces, sean muy cuidadosos con eso. No lo tocan, he revisado, no lo tocan directamente las guías, ¿no? Inclusive, como les digo, ellos recomiendan que si tienes una fiebre leve, digamos, o si tienes síntomas de resfrío común, sí podrías vacunarte, pero yo quisiera sí ser un poquito más cauta y cuidadosa en ese sentido. Y esto es lo que les decía, ¿no? La psoriasis y las comorbilidades. No tanto por la psoriasis, sino por las comorbilidades. Recuerden que todos somos un sistema, ¿no? Somos un sistema único. No es la psoriasis por acá, la diabetes por acá, la presión alta por allá. No, todos somos uno solo. Entonces, mientras ustedes tengan controlada la psoriasis y sus comorbilidades, más tranquilos van a ustedes esperar el día de su vacunación. Y lo otro que es importante, dicen, ya me vacuné, ya me quito la mascarilla, ya me voy con mis amigos. No. Si han pasado menos de 2 semanas desde que se vacunó, o si aún está en espera de recibir la segunda dosis, no estás totalmente protegido. Acuérdense que estas vacunas que se han diseñado, ¿por qué tienen 2 dosis? Porque a la primera dosis van a empezar la capacidad de respuesta, pero con la segunda dosis van a asegurar de que la cantidad de anticuerpos que vas a generar sea mayor. Entonces, primera dosis no estás totalmente protegido. Hay que mantener las medidas preventivas hasta que se esté completamente vacunado. ¿Y cuando una persona está completamente vacunado? ¿Cuándo se considera? 2 semanas después de la última dosis. Inclusive, con ello, se dice que se debe mantener todas las medidas de prevención, porque todavía no sabemos, ¿no? Cómo las vacunas, cómo este tipo de vacunas sobre todo, impactarán en la propagación. Eso todavía no se ha estudiado y creo que sí quedó claro en la primera parte, ¿no? Todavía no estamos viendo cómo la eficacia de la vacuna, o perdón, la efectividad de la vacuna en la propagación en la población en general. Entonces, se debe seguir tomando las precauciones en lugar. Y finalmente, creo que están atiborrados de esta información, pero es lo más importante y lo que nos va a seguir protegiendo, ¿no? Sobre todo de las nuevas variantes, de repente de las infecciones en el hogar masiva. Por más que resulte aburrido y tedioso, creo que todavía vamos a tener un tiempo más con este tema del distanciamiento social, el lavado de manos y la mascarilla puesta. Recuerda, el estar vacunado solo previene de que hagas una enfermedad grave o que tengas un resultado fatal. El estar vacunado no te previene de adquirir la infección, ¿ya? Entonces yo creo que, espero no haberlos aburrido, espero que todo haya quedado claro. Si tuvieran alguna pregunta por ahí o algo que no se entendió, yo con gusto se las repito. Y bueno, gracias por la paciencia. Muchas gracias, doctora Fara, por su presentación. Gracias por la forma en la que nos ha explicado que se ha entendido. Quiero agradecer también a Wendy Vargas, quien es líder APAPSO, quien está apoyando también en esta charla. Wendy, te cedo la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por tu presentación, doctora. Bueno, ahí les dejé un link para que puedan participar en un sorteo, ¿ok? Y bueno, ahorita parte de lo que yo tenía que explicarles más o menos era que, o sea, mi experiencia, ¿no? Cuando me dio COVID. A mí me dio COVID en la primera ola, en junio, agosto me dio COVID y yo soy paciente, soy parte también de APAPSO, soy líder APAPSO y soy paciente de artritis psoriásica
psoriasis y también del síndrome Schnoger, algo así, suena ya. Entonces, primero le dio a mi abuelito, después a mí, bueno, yo lo estuve cuidando un poco, entonces era como que en la mañana me dio los síntomas, en la mañana como que sentí un poco de dolor de garganta y en la noche ya estaba volando en fiebre. Automáticamente yo al día siguiente fui al neumólogo, el neumólogo me pidió una tomografía, me dieron pastillas, fui al neumólogo y me dijeron que tenía COVID, ¿no? Porque me hice también una prueba. Me dieron la medicación, pero no mejoré y me cambié a otro neumólogo y el neumólogo sí vio que yo ya tenía neumonía ya, tenía de compromiso de 20 a 30% de mis pulmones. A la par también fui al reumatólogo, o sea, mi doctor de cabecera en artritis, me suspendió completamente la medicina, pero sí me dio de la mano, o sea, de la mano con mi neumólogo me dijeron que tomara que tome, pues no, un suplemento que se llama Inmunocal y también que me inyecte vitamina C, que también me iba a ayudar mucho con mis defensas. Fue muy duro, en realidad, o sea, yo siento, en mi casa a todos nos dio, o sea, de 5 personas, 4 teníamos COVID con neumonía. Bueno, y mi abuelito que sí falleció. Y nada, a mí me dio un poco más fuerte, más duro, incluso me llevaron de emergencia al hospital, a la clínica, no me llegaron a atender en la clínica, yo me atendí en casa, pero siempre de la mano con mi neumólogo. En el hospital no me aceptaron porque no había cama, no había espacio, y ninguno, tanto hospital y clínica. Me atendí en casa, a mí me duró prácticamente 2 meses de infección COVID y 1 mes de recuperación. Pero fui muy cuidadosa con mi recuperación, dejé de comer completamente todo tipo de grasa, poquísima carne, bastantes verduras, legumbres, cosas calientes, no me exponía al aire, porque si no me volvía otra vez la neumonía. Pero sí fue una de las que de alguna forma me recuperé también más rápido que mis familiares. Nada, yo recomiendo mucho que cuando en algún momento sientan tener algún síntoma, lo primero que tienen que hacer es ir al médico, al neumólogo, y en ningún momento se automediquen, porque muchos compañeros también se automedicaron y no les fue bien, ¿no? Porque ya habían consumido una medicina que quizá el doctor se las pudo haber dado, y ya no les daban, tenía que dar algo más fuerte. Y todo suplemento también que van a tomar en algún momento también tiene que ser prescrito por su médico de cabecera. Y igual siempre a cuidarnos otra vez porque bueno, yo puedo correr el riesgo de otra vez reinfectarme. Y nada, esa es la parte de mi experiencia con el COVID. Y como a todos les digo, siempre vayan al médico, no dejen de no ir, o sea, no se automediquen, no tomen recetas caseras, ¿no? Vayan al médico, y si el médico avala también alguna receta casera, bueno, pero siempre con la venia del médico. Y nada, muchas gracias, espero que un poquito de lo que me ha sucedido les sirva en algún momento, esperemos que no, claro, pero siempre hay que cuidarnos, ¿ok? Gracias. Creo que Maybi va a leer las preguntas ahora para que la doctora Novoa nos pueda responderlas. Muchas gracias, Wendy, por compartir tu testimonio. Bien, como mencionabas, vamos a empezar con las preguntas. Agradecer también la participación de todos por el chat. Vamos a ir en orden. A ver, empieza Ana Rodríguez, quien menciona si una persona con cierto grado de cuadro de inmunodeficiencia también forma anticuerpos con la vacuna. Claro, ese es el tema, ¿no? Por eso hablaba justamente como ejemplo el Methotrexate. Entonces, ¿qué ocurre con estos cuadros de inmunodeficiencia? Lo que ocurre, más que de repente la vacuna pueda ser dañina,
lo que ocurre es que no va a poder hacer una respuesta adecuada, ¿no? No va a poder formar los anticuerpos. Entonces, recién están estudiando estas situaciones, ¿no? De que de repente estas personas puedan requerir más dosis para poder llegar a esta respuesta que se está obteniendo con las vacunas. Entonces, en el caso de las inmunodeficiencias, ese es el tema, ¿no? No es el riesgo de ponerte la vacuna, sino más que todo es si vas a poder ser capaz de responder adecuadamente a la vacuna. Entonces, de todas maneras, esta es mi recomendación en general. En el momento de repente que llegue el día de la vacunación, puedas contactar con tu médico que lleva a cargo tu tratamiento y finalmente es quien te podrá dar el pase para la vacuna. Gracias, doctora. Tenemos algunas preguntas que son muy específicas para cada paciente y recordamos que esta es una charla virtual, una charla general, como mencionaba la doctora, son las pautas generales, pero siempre cada uno debe acudir a su propio especialista, porque según la característica de su psoriasis y de las comorbilidades que, como bien explicó. Por ello vamos a filtrar un poco. Entonces, con respecto a la vacuna, Cristina pregunta, entonces todas cumplen la función de crear anticuerpos independientemente del mecanismo. Sí, finalmente ese es el resultado, ¿no? Ese es el objetivo, independientemente de que sí, de que va el virus inactivo, de que va el pedacito de la proteína, o que de repente mandan ahí encriptado el código para que nuestro cuerpo pueda crear la proteína. Sí, finalmente el efecto final es poder crear inmunidad mediante los anticuerpos. Ok, doctora, gracias. A ver, vamos ahora con otra pregunta. Bien, Carolina pregunta si todos los tipos de vacunas son adecuadas para pacientes con enfermedades autoinmunes y o tratamientos inmunosupresores. Nuevamente, volviendo al tema, ¿no? A ver, sí, pues la charla era enfocada más a la psoriasis y la artritis psoriásica, pero ¿qué se ha visto con las enfermedades autoinmunes? En primer lugar, se ha visto de que, por ejemplo, las enfermedades reumatológicas distintas a la psoriasis o la artritis psoriásica sí podrían tener un mayor riesgo de infección por el COVID-19, eso por un lado, ¿no? Por el otro lado, es dependiendo de si tu enfermedad está controlada o no. Si la enfermedad está controlada, yo creo que no hay ningún problema de poder vacunarte, ¿no? El problema es cuando la enfermedad está activa. Es más, me acabo de acordar con esta pregunta, es que finalmente se ha visto, ¿no? De que en cuadros moderados a graves de psoriasis, por ejemplo, hay psoriasis que son muy rebeldes, pues, ¿no? Y si me dicen, doctora, pero si me ha dicho que tengo que tener la psoriasis controlada para poderme vacunar, pero finalmente mi psoriasis es rebelde. Entonces se ha visto, ¿no? De que tratar de que la enfermedad esté lo más controlada que se pueda. Finalmente, si las comorbilidades también están controladas, pues no hay ningún problema en el tema de la vacunación. Lo mismo con las enfermedades autoinmunes, ¿no? La enfermedad autoinmune, si está controlada, yo creo que no va a haber ningún problema con la vacunación. Y la capacidad de respuesta, ¿no? La inmunosupresión. La inmunosupresión, más que un riesgo de recibir la vacuna, es más que todo la preocupación por la respuesta que la persona pueda tener a la vacuna. De repente no va a tener la misma respuesta que una persona no inmunosuprimida. Ok, gracias, doctora. La siguiente pregunta es, ¿cuál vacuna es la adecuada para eritrodermia severa que la padece desde hace 14 años? Esa sí es una pregunta un poquito difícil, ¿no? Porque la eritrodermia severa, recuérdense que hay una alteración inclusive en el balance hidroelectrolítico, ¿no? Entonces, depende con qué tratamiento estés,
depende de si es que estás tranquilo, tienes una infección sobreagregada en el momento, con qué medicación estés, los cuidados de tu médico. Entonces, por eso no es importante decir cuál es la mejor, ¿no? Sino cómo está mi organismo en este instante o en este momento para recibir cualquiera de las vacunas, porque recuerden ustedes que lo difícil, ¿no? Y lo complejo que está haciendo para nuestro país, sobre todo el tema del manejo de las vacunas. Entonces, probablemente el día que nos llegue, no, de repente no nos llegará el de alta eficacia, ¿no? No nos tocará, ¿no? Porque si bien se está priorizando vacunar con Pfizer a los adultos mayores, pero de repente cuando nos toque a alguno de nosotros, no va a ser así. Entonces, más va a depender de cómo está tu organismo que de la vacuna que vas a recibir. Gracias, doctora. La siguiente pregunta es, si bien la vacuna puede causar fiebre porque el organismo está defendiéndose, como bien explicó, ¿también puede empeorarse la situación y causar la muerte? No, para nada. O sea, no. Ninguna vacuna se ha visto que llegue a ese efecto fatal, ¿no? Como les había dicho, la mayoría de vacunas, pues, y en general, en nuestro país lo que se ha visto es el dolor en el lugar de la inyección y una fiebre leve, ¿no? Pero efectos fatales, por eso, acuérdense, ¿no? El cuadrito de cómo se evalúa o cómo se desarrolla un fármaco, ¿no? En el primer paso son los estudios in vitro y en animalitos. En la segunda fase, lo que se estudia es la seguridad. Si no, no se avanza. O sea, si vemos que este producto genera rápidamente, como dicen, no, me lleva a efectos fatales, mortalidad, o me genera efectos muy aparatosos cuando yo lo utilizo, o sea, eso no avanza en una siguiente fase. Lo primero que se busca en una medicación, una vacuna, es la seguridad. Así es, doctora. Miriam pregunta si se presenta un inicio de crisis de artritis psoriásica u otra infección como gripe o fiebre, ¿se puede vacunar al paciente? Ahí di mi punto de vista particular, ¿no? A pesar que no lo he visto en muchas guías, yo pienso de que si estás con sospechas de un síndrome gripal, de un resfrío, lo primero que deberías hacer es estar bien segura que no hayas adquirido el virus. Después recién poderte vacunar. No, yo no me arriesgaría ni le aconsejaría a mis pacientes, ¿no? Si están con algún riesgo, por más que lo digan las guías, ¿ah? No, vacúnate, no. Primero estaría bien segura, ¿no? Primero acudir a tu médico, obviamente, ¿no? Porque te revisan la garganta, hay cuadros bacteriales que son muy típicos, de repente si es una bacteria, bueno, te lo trata como una infección y ya pasó, ¿no? Pero de repente no es así, si el médico que te evalúa te dice, no, probablemente tú seas sospechoso de haber adquirido el virus, el COVID, entonces no, de un ratito ahí, no te desesperes por la vacuna, primero descarta, porque sí se ha visto de que el hecho de recibir la vacunación en una fase activa, de por sí ya es una contraindicación, ¿no? Y el otro lado es que podías desencadenar cuadros moderados a severos. Gracias, doctora. José Díaz tiene la consulta de si él tiene psoriasis severa y Cushing exógeno. ¿Qué tanto podría alterar la vacuna? ¿Qué tanto qué podría Alterar la vacuna. sobre la enfermedad? Sobre sus dos condiciones de psoriasis severa y Cushing exógeno. Ya. El problema es ¿no? Si bien no mencioné los corticoides en la presentación cuando dije de que con qué medicamentos deberíamos tener cuidado. Justamente no lo mencioné porque, bueno, sabemos que en los pacientes con psoriasis no deberíamos usar los corticoides orales, ¿no? Pero ¿qué ocurrió de repente en un Cushing exógeno? Que la persona o consumió el corticoide o de repente se puso excesivamente las cremas en todo el cuerpo, ¿no? Y eso es como si uno ya estuviera consumiendo el corticoide. En estas personas que consumen alta dosis de corticoide, sí se ha visto, uno, que tienen más riesgo de adquirir la infección y dos,
sí, con ellos tendríamos que ser muy cautos en el tema de la vacunación. Con los corticoides sí hay que tener, sobre todo a dosis altas, ¿no? Dosis bajitas, por ejemplo, en otro tipo de enfermedades reumatológicas, la artritis reumatoide, digamos, ¿no? El paciente se mantiene con dosis bajitas de corticoides, siempre de la mano de la evaluación de su médico, ellos sí podrían vacunarse sin ningún problema. Pero en el caso este que me mencionas, de una psoriasis generalizada con Cushing exógeno, habría que ver, ¿no? ¿Cuándo empezó? ¿Cómo está en este momento? ¿No? ¿Qué grado todavía de inmunosupresión le ha causado los corticoides? Porque sí podría ser una condición que en este momento contraindique la vacunación. Gracias, doctora. Justo con eso también hay una pregunta sobre el tratamiento tópico eventual con corticoides. Menciona como ejemplo el Dermovat, regularmente controlado, sí, podría vacunarse. Claro, eso sí, por ejemplo, ¿no? Tienen una psoriasis leve, que cada cierto tiempo usan su corticoide tópico. Recordemos que la absorción del corticoide tópico es mínima, salvo que lo usen de forma en todo el cuerpo, ¿no? Una forma que no es la recomendada. Sí, si es solamente en placas localizadas, de cuando en cuando, no tendría ningún problema en recibir la vacuna. Gracias, doctora. Aquí hay una consulta. El paciente tiene 65 años y 14 años con eritrodermia severa. Hace un año está tomando ciclosporina y si lo dejo de tomar 3 días empieza a activarse, pero sus doctores le dicen que para vacunarse debe dejar de tomar 2 semanas antes y luego 2 semanas después sin tomar el inmunodepresor, y pregunta cómo hacer si cuando deja de tomar los 3 días todo se activa y se pone rojo. Sí, pues ese es un caso complicado, ¿no? Miren, el tema de que ahí tenemos que poner todo en una balanza, ¿no? O sea, me voy a complicar más porque suspendo mi medicación y mi enfermedad se va a empeorar, lo cual ya es un agravante, y en esas condiciones recibir las vacunas no es óptimo, ¿no? De repente yo lo que les sugeriría es conversar con sus médicos y replantear la medicación, ¿no? Si bien de repente ya lleva muchos años con ciclosporina, no sé, la probabilidad de empezar algún tratamiento biológico, porque ese es el tema, ¿no? Es un dilema. O sea, yo no le diría, sí, suspenden la ciclosporina, porque como bien dice el señor, o sea, va a empeorar, ¿no? Y el hecho de que empeore es un efecto negativo para el tema para el organismo en sí y para el tema de la vacunación. Yo creo que debería conversar bien con sus médicos y de repente buscar alguna otra salida, ¿no? En base al dónde se trate, si es en MINSA o es de salud, o es un tema privado, pero sí, yo no dejo, si es que la enfermedad se reactiva muy pronto, ni bien deja la ciclosporina, yo no lo recomendaría, que continúe con la medicación. Y por otro lado, como ahí he explicado, ¿no? O sea, con la ciclosporina, no habría, en realidad no existen estudios con ninguna vacuna, ¿no? Y las guías recomiendan, no dicen, bueno, en estos no hay estudios, pero ante la situación recomendaríamos vacunar. Es cuestión, yo creo, de volver a conversar con sus médicos tratantes y de repente ellos mismos le podrían dar, o no sé si ya le dieron, ¿no? Alguna otra opción. Muchas gracias, doctora, por ayudarnos a responder la mayoría al menos de las preguntas. Gracias también por su exposición. Indicar también si hay alguna otra consulta que no se ha podido responder. Les invitamos a que puedan escribirnos por las redes sociales de APAPSO o al correo electrónico. Doctora, también consultarle cuál sería su número de contacto, ya que hay varias consultas sobre eso. Ya, pueden contactarse al 981 649. Espérenme un ratito para no darles un número equivocado.
Acá justo les había puesto, si tienen cualquier pregunta sobre el tema o algo que de repente por el tiempo también no se puede, no podemos continuar con las preguntas, cualquier cosa pueden escribir a ese correo o también escribir en las redes de Grupo Novaderm. Los encuentran en Facebook o en Instagram. Y el número al que pueden escribir para cualquier consulta referente al tema es el 981-689-463. 981-689-463. Ya, perfecto. Gracias, doctora. Lo acabo también de poner por el chat. Antes de finalizar, quisiera dar paso a Carolina, quien también es líder APAPSO, quien nos va a comentar un poco sobre un comunicado. Carolina, ¿te encuentras? Sí, buenos días a todos, buenos días doctora, buenas tardes, perdón. Sí, solamente aprovechar doctora y todos los presentes para dar a conocer que APAPSO, conjuntamente con otras 15 asociaciones de pacientes, viene participando actualmente de la mesa de la sociedad civil Los Pacientes Importan. La misma pues se congrega pacientes con enfermedades crónicas, huérfanas y raras. Y ello, entre otras finalidades, con el objetivo de actualmente y en la coyuntura de la pandemia por el COVID-19, pues específicamente buscar servir para efectos de dar a conocer nuestros deseos, porque las personas que padecen de enfermedades crónicas como la psoriasis, pues sean vacunados de manera pronta. Se sabe de que el gobierno ha establecido de que los pacientes con algunas enfermedades deberían ser priorizados en la segunda fase de vacunación. Sin embargo, hasta el día de hoy no se conoce específicamente qué enfermedades serán priorizadas en esta fase. Es por ello que, como ejercicio pues, de nuestro derecho a la participación ciudadana, venimos participando de estos colectivos con la finalidad de que primero el gobierno publique de una vez el listado de enfermedades que serían priorizadas para esta fase 2 y nos podrá dar certeza si, por ejemplo, los pacientes con enfermedades como psoriasis y artritis psoriásica serán priorizadas en esta fase. Además, se viene también requiriendo que para efectos de la elaboración de este listado de enfermedades se tomen en cuenta las opiniones autorizadas de las distintas asociaciones médicas o círculos médicos nacionales e internacionales y que recomiendan, como lo ha también mencionado la doctora en la presente charla, la vacunación de pacientes con enfermedades crónicas, tratamiento inmunosupresor, siguiendo siempre las recomendaciones médicas como las que ha explicado la doctora. En ese sentido, pues invitamos a todos los presentes también a ser partícipes de estas iniciativas, de repente siguiéndonos. Para ello, la mesa cuenta con un Twitter en el cual periódicamente se publican las acciones, los pasos que iniciativas que se están promoviendo con el ánimo de impulsar precisamente estos pedidos. Voy a dejar por aquí en el chat, si se me permite, el Twitter de esta mesa de trabajo, y así ustedes puedan, todos los presentes, estar enterados y también, de algún modo, fomentar e impulsar de la mano, conjuntamente con APAPSO, el alcanzar pues, estos objetivos comunes que tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina, por los aportes que estás haciendo y por el trabajo que vienen realizando con las demás asociaciones y de la mano también con APAPSO y nuestra presidenta Karina Chávez. Bien, doctora, quisiera compartir la pantalla ahora. Un favor, si es que... Ya. Sí, por favor. Para el sorteo, para realizar el sorteo. Bien, vamos a realizar el sorteo.
de los productos de Cetaphil, MediHealth y CeraVe. Agradecer a estas marcas también por colaborar para el desarrollo de esta charla. Ya Wendy ha puesto en el chat el link de inscripción. El sorteo se va a realizar en la tarde con los inscritos en este link. Son unas breves preguntas las que deben responder y se publicará a los ganadores en la página de APAPSO Perú en Facebook e Instagram, sus redes sociales. Aquí están los productos, son protectores solares y cremas hidratantes también. ¿Nos confirman, por favor, si ya pudieron acceder al link? Y para finalizar ya la charla, por último, agradecer a la doctora Farah Novoa por su predisposición y a todos los participantes también. Vamos a finalizar con una foto grupal, si es que pudiesen activar sus cámaras. Maybi, si me permites un minutito antes de la fotito. Como bien dijiste dentro del currículum, soy actualmente la coordinadora social, la coordinadora nacional del grupo GPA. ¿Qué cosa es este grupo GPA? ¿No? Es un grupo que busca conocer la epidemiología de la psoriasis a nivel mundial, porque se ha visto que en muchos países aún es desconocida, ¿no? Es en nuestro país el caso también. Entonces se ha hecho un proyecto de investigación, por si acaso la participación que yo tengo ahí es sin fines de lucro, no hay nada económico de por medio, todo es un tema de poder, de engrandecer el conocimiento, ¿no? Y sobre todo de saber nuestra realidad, si es que ellos nos brindan esa ayuda de podernos ayudar, de poder ver, ¿no? Cuál es la situación real de la psoriasis en Latinoamérica y en los distintos continentes. Entonces, bueno, me propusieron participar y con mucho gusto acepté. Entonces, ellos están de la mano con un grupo que se llama SOPROTEC. ¿En qué consiste esto? En poder obtener la información de todos aquellos pacientes con psoriasis que hayan tenido el COVID. ¿Y para qué sirve esto? Para justamente ampliar esta información, ¿no? Porque todo lo que les he dicho es lo que se conoce hasta, digamos, marzo del 2021. Pero si nosotros queremos seguir viendo cómo este virus ha ido o cómo podría seguir afectando a la psoriasis, sería importante que pudiéramos tener información sobre todo en nuestra realidad, porque muchos de los estudios sabemos de Europa, de Estados Unidos, ¿no? Pero si nosotros quisiéramos tener información en base a nuestra realidad de Latinoamérica, sería importante, y creo que Karina o el grupo en sí, APAPSO, con sus colaboradores, pusieron por ahí un post hace como un mes. Ese es el SOPROTEC, es una encuesta, uno llena para ver cómo fue su experiencia con el COVID. Entonces está dirigido a todos los pacientes de psoriasis que han pasado por esta enfermedad y con esto podríamos tener mayor información de cómo este virus afecta a la enfermedad. Entonces, si por ahí tienen un espacio de tiempo, revisen, comuníquense con Mavio o con Karina o escriban a Paxo Perú y ellos creo que les pueden facilitar este link de la encuesta para que ustedes puedan proporcionar, sobre todo como peruanos, ¿no? Porque a veces estamos esperando información de que venga de diversas partes del mundo, pero si podemos poner un granito de arena en poder brindar información, sobre todo que esa información finalmente va a regresar hacia nosotros, ¿no? Sería muy importante. Así que esa sería el detallito que quería de repente ponerles en aviso. Gracias, doctora. Bien, ahora les invitamos a los que faltan, si es que se animan a prender sus cámaras. Wendy va a tomar unas fotitos para publicarlo en las redes sociales de APAPSO. Wendy, ¿me confirmas? Ya, a la 1,
a las 2 y a las 3. Tu micro está apagado. Una última. Ya, sí. Uno más. 1, 2, 3. Ya, ahí está. Gracias. Muchas gracias a todos por su participación. Gracias, Gracias, doctora. Gracias a todos. Agradecer también a la presidenta Karina Chávez y por la organización de esta charla, y los invitamos a que nos sigan en las redes sociales de APAPSO y cualquier consulta también al correo electrónico informes@apapso.org.p. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias. Chao, chao. Gracias a todos. Gracias, doctora. Chao.